¿Y si Dios no es lo que nos dijeron cuando éramos pequeños? Bienvenidos a este podcast creado, dirigido y amado por quien les habla, Nicole Laurent. Bueno, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio. Si eres nueva, si eres nuevo, bienvenida y bienvenida a este podcast. Es muy probable que me estés viendo muy en Zoom, pero es que les tengo una super noticia. Llevo varios episodios diciéndoles que viene alguien y no les he dicho quién viene. Así que, bueno, con ustedes, Steffi, bienvenida a este podcast. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola Reina, muy bien, estoy muy bien, muy agradecida contigo por haberme invitado. Esto es muy curioso, la verdad, para mí, pero muy chévere aprovechar la oportunidad para hablar de Cristo, ¿no? Que de eso venimos. Y nada, muy feliz. Yo estoy muy feliz de tenerte acá. Yo sé que la gente lo va a disfrutar un montón. Les encanta mucho cuando vienen personas. Aparte que eres una persona demasiado bella. Gracias por venir hasta acá. Y bueno, cuéntanos de ti. ¿Quién es Steffi? ¿Qué hace con su vida? Bueno, Steffi es una mujer, primero que todo, rescatada por Cristo, ¿no? A ver. Es una mujer con una historia muy larga, con unos cambios muy bruscos en su vida, pero una mujer a la que Cristo rescató y le dio una oportunidad para vivir diferente y para dar su testimonio y esparcir el amor de él a todas las personas, ¿no? Que descubrió que ama hablar de Jesús. Eso es muy nuevo Ok, porque antes a mí me daba mucha pena hablar de cualquier cosa y que ok. ahora Cristo haya transformado eso en un gozo inmenso para hablar de él es lindo. También soy una mujer que ama la música, soy cantante Wow, wow. y nada, soy muy artista, muy apasionada, muy sencilla y sobre todo amante de Cristo. Wow, qué hermoso. Dices que eres cantante, ¿no? También te gusta mucho la fotografía. Yo sé que Ay, si ustedes no la conocen, bueno, yo les voy a contar. Si ya la han visto, es muy probable que hay gente acá que te siga, que te está viendo. Y a mí me gustaría que tú nos contaras cómo llegó ese punto y que tú pudieras mezclar como tu carrera, lo que tú te quieres dedicar, tu vocación, con lo que tú sigues. ok, bueno, como les contaron, yo estudié fotografía como carrera profesional. La ejerzo muy poco realmente. De hecho, me dedico a la edición de video de otros creadores y a la mía, obviamente. Y este proceso de crear contenido surgió hace 6 meses, 7, por ahí. Ok. Y yo no sé de dónde salió, la verdad, eso fue muy raro porque yo siempre fui muy tímida en cámara. O sea, yo, ¿En serio? como estudié fotografía, yo siempre estaba detrás de cámara, ¿me entiendes? Ajá. Entonces le tomaba las fotos a, le grababa a, yo hacía todo para alguien más, nunca lo Ok. hice para mí. Entonces eso era un reto gigante, yo no sabía cómo procesar este pensamiento que Dios puso porque es que no era coherente que viniera de mí, como oye, ¿y si hablas de mí con lo que te gusta hacer? ¿Sí? Wow. Y yo era como, no, pero ¿cómo voy a hacer yo eso si yo simplemente siempre lo hago para otras personas? Yo nunca me atrevía a hacer tanto, pero ese pensamiento seguía ahí. Y Dios era como presionando, como, tienes que Dale. hacerlo, tienes que hacerlo, es como que ese es tu llamado. Y yo, bueno, vamos a ver qué sale, porque fue por ahí un mes, yo creo que eso fue diciembre, donde yo estaba pensando mucho eso y cuestionándome, ¿será que sí es una buena decisión? ¿Será que no? ¿Yo quién soy para hablar de Jesús en las redes sociales? Uy, qué Yo soy una pregunta. persona débil, una niña que también fue rescatada. Sí, yo no soy nadie, pero eso es lo que utiliza Cristo, a personas que son nadie para hacer un todo en él, ¿sí? Entonces, eso me inspiró tanto que yo dije, bueno, voy a hacerlo porque al final Cristo nos lo dice en las escrituras, sean testigos de mí. Entonces eso me inspiró tanto que yo dije, bueno, lo voy a hacer, no importa, no importa lo que se venga, lo voy a hacer. Y en el primer video que hice, yo descubrí que me gustó. O sea, impresionantemente me gustó. Aunque haya salido súper mal, porque yo siento que Ay, salió no súper digas mal, eso. porque como que no sabía hablar, se sintió muy La primera raro. La vez. primera vez siempre es así. Mm. Pero me gustó, pude, digamos que como dices, sacar todo lo que yo aprendí en mi carrera para hacerlo para mí. Entonces esta vez no fue tomarle fotos a alguien y hacerle un video a alguien, sino, ok, voy a hacer un video para mí
voy a tomarme fotos a mí, pero que esto sea con un propósito, no porque sí, ¿sabes? Entonces, ese primer video cuando lo hice, lo grabé y luego lo edité y extrañamente yo le decía, Dios, no puedo creerlo. O sea, yo siempre dije, de verdad, yo me acuerdo cuando yo era más jovencita, yo decía, yo nunca voy a hacer eso. No, qué pena. No, yo admiro a toda esta gente que habla en cámara y es una gente súper tesa y crea contenido divino, pero yo, no, Yo no, yo quién soy para jamás. Y hacer eso. mira, Ay, mira lo sí. que Dios hizo. Entonces esa fue como la semilla que puso Dios en mi corazón y gracias a eso fue que después de 6 meses, casi 7, estamos aquí, imagínate. Dios usando cosas que uno cree que no. Igual hay gente, yo creo que me parece muy loco porque el por qué lo haces a mí sí me parece muy como punto clave, pero me estoy adelantando un poquito. Ya voy Ok, para allá, ok. espérense. Hablas mucho que esto lo empezaste a hacer por el propósito que Dios tenía para tu vida. ¿En qué momento, o sea, empezó esa relación con Jesús? ¿En qué momento tú dijiste, che, sí, yo soy señora de Jesús, creo en Él, lo amo y quiero que el mundo conozca de su amor? Bueno, pues yo desde muy pequeña, desde mis 2 añitos exactamente, yo crecí en un ámbito cristiano. Mis papás eran dos personajes que vivían para el mundo toda su vida Ujú. y llegué yo a esa familia cuando ellos dos estaban a punto de separarse. Mis papás estaban Wow. en una época difícil donde el maligno los estaba poniendo a prueba, ¿sí? Y ellos después de haber tenido una vida para el mundo, pues qué esperanza tenían, ¿me entiendes? Mi abuelita y mi tío, ellos fueron los que siempre estuvieron pendientes de mi papá. Ellos siempre quisieron jalarlo hacia el lado de la iglesia. Lo lograron y cuando yo cumplí 2 años, mis dos papás se bautizaron y empezaron a vivir para Cristo. Entonces, digamos que toda mi infancia yo crecí en un ambiente con principios de Cristo, con enseñanzas de Cristo, donde hacíamos devocionales, donde leíamos la Biblia, donde me enseñaban cosas que pues yo obviamente no entendía muy bien, ¿no? Porque Ok. uno chiquito es como que, bueno, chévere, pero hasta ahí. Uno va creciendo y uno va queriendo caminar por otros lados, el colegio uno lo enrolla, ¿sabes? Como que las personas, bueno, muchas cosas pasan. Entonces sí hubo un tiempo de mi vida donde yo siempre fui consciente que yo creía en Dios y que Dios era real, pero no era mi doctrina. Yo era como que yo creo en esto, pero porque mis papás creen en esto. Ok. Yo voy a la iglesia porque mis papás van a la iglesia. Yo tengo estos principios porque fueron los que me enseñaron. A mí no me enseñaron más. Entonces, ese proceso de crecer, descubrir nuevas cosas, untarse del mundo, es confuso. Entonces llega esa inestabilidad de la vida de nosotros los chiquitos, porque los que crecemos con estos principios de la casa y no son principios que uno adquiere por su propia cuenta, pues obviamente es muy fácil dudar en algún momento. Y uno tiene que enfrentarse a esas cosas para poder caer en cuenta si esto es lo que yo quiero o no es lo que yo quiero. Yo pasé por muchos procesos difíciles y hubo un momento a mis 19 años que yo decidí irme del país. Yo decidí viajar a Estados Unidos. Yo Ok. quería vivir ese sueño americano que todo joven quiere vivir en un momento de su vida. Entonces me fui para Estados Unidos, quise trabajar allá, lo logré. Y en ese momento, cuando yo estuve allá, eso fueron poquito, fueron 4 meses que yo estuve allá, Ok. fue en donde yo me di cuenta de lo que era estar en un ambiente sin Cristo. Entonces, como yo les dije, yo crecí en un hogar cristiano, mis papás cristianos, mi abuelita cristiana, como que la Todo. iglesia, todos estos lugares a los que yo frecuentaba, pues estaba Cristo, ¿sí? Entonces no era, bueno, el único lugar que no era El cuando colegio. estudiaba, ¿no? Pero cuando yo me salí, ya, o sea, yo me la pasaba en la casita, pues yo no fui a la universidad, que la pandemia, ¿sabes? Muchas cosas pasaron, entonces yo me quedé en casa y no era enfrentarse a un mundo sin Cristo, porque yo siempre estuve como en esa burbujita donde Dios estaba presente siempre. Cuando yo me fui para Estados Unidos, fue como salirme de esa burbuja de, o sea, así, pa, y estar en un hogar sin Cristo. Entonces yo me quedé en una casa de personas que vivían para el mundo. Yo me quedé en un hogar donde no conocían a Cristo. En ese
tiempo yo salí Qué con un fuerte. muchacho que no conocía a Cristo, ¿sí? Tuve un trabajo donde nadie conocía a Cristo, no tenía a nadie allá. Y hubo un momento donde yo decidí conectar con la iglesia de ese lugar para descansar, ¿no? Como que yo sentía la urgencia en mi corazón de ir a la iglesia, porque yo sentía que era el único lugar donde yo iba a estar tranquila. Y efectivamente, yo conecté con los líderes de la iglesia de ese lugar, ellos me llevaron y fue increíble. O sea, el primer día que yo fui a la iglesia, ellos me recibieron con tanto amor, con el amor que no me habían dado todas esas personas en ese lugar. Wow, qué hermoso. Y cuando estuve en la iglesia, cuando me recibieron en la iglesia, fue como esto Esto es sí casa. esto, literal, eso fue lo que yo le dije a mi mamá. Recuerdo que yo ese día les escribí y yo les dije, esto sí es estar en casa. No, Pero era una no. sensación rara porque, como te digo, todavía no había adoptado yo quiero seguir a Cristo porque es mi sentir en mi corazón, porque es lo que yo quiero para mi vida. Todavía no estaba, pero era como si Dios ya me estuviera guiando en ese momento como para date cuenta mujer. Pero entonces cuando yo estuve allá y pude ver los dos lados de estar en una burbuja sin Cristo a estar otra vez en una burbuja con Con Cristo, Cristo, uf, fue qué fuerte. fue un estrellón. Literalmente yo me acuerdo que yo decía, yo quiero ir a vivir el sueño americano, yo quiero ir a tener esta experiencia, a trabajar, a ganar plata, ¿sabes? Pero después yo dije, Dios no utilizó este viaje para lo que yo creía que lo iba a utilizar. Lo utilizó para hacerme despertar. Entonces, desde ese día yo quedé enamorada de la iglesia y empecé a ir. Pero ahí tú ves al demonio ahí como de que no, tu trabajo no te va a dejar ir a la iglesia, porque yo trabajaba mucho, o sea, eran unos horarios Muy pesados. impresionantes. Allá en Estados Unidos la vida es así, tú no tienes tiempo de comer, de pensar nada. Entonces habían días, habían domingos que no me dejaban ir a la iglesia porque tenía que trabajar. Entonces, El real sueño americano, chicos. sí, la realidad es así, ya no hay tiempo. Entonces hubo una vez una chica se me acercó y me dijo, oye, ¿quieres estudiar la Biblia conmigo? Y yo, Sí. bueno, o sea, lo pensé, pero dije, bueno, está bien. Y cuando después yo caí en cuenta que yo le dije que sí, yo dije, ¿qué hice? Porque ¿Qué hice? Porque yo recuerdo que cuando yo estaba acá, antes de ir, hubo muchos momentos donde mis papás me decían, estudia la Biblia con una mujer, estudia la Biblia con amigas de tu iglesia. Yo decía, yo no tengo amigas, yo no tengo a nadie en la iglesia. Y obviamente yo estaba más pequeña, yo todavía no tenía vínculos tan fuertes en la iglesia como para decir, ok, vamos y estudiamos la Biblia. No, yo no tenía ok. esa confianza. Yo todavía no había hecho esa conexión que tengo ahorita, por ejemplo. Entonces para mí era un no. Pero cuando yo llegué a Estados Unidos y ella, una chica totalmente desconocida, me invita a estudiar la Biblia y yo le digo que sí, fue como, ¿qué está pasando? ¿Sabes? Claro. Así fue, lo hicimos. Yo me acuerdo que podía pedir 2 días libres a la semana, a veces solo uno. Muy Y ese día fuerte. libre lo utilizaba para mis estudios bíblicos. Entonces fue un proceso divino porque me acuerdo que eran los miércoles, justo. Oye, Entonces, sí. entonces todos los miércoles nos reuníamos en la casa de una de las líderes, porque éramos 3 chicas, a veces 4. Estudiamos Santiago. Ese fue el libro que ya se escogieron. Y justo, es que es lo más irónico de la vida, justo ese libro era como que yo lo leía y yo lo estudiaba y era como si me estuviera haciendo pa, Ujú. pa. Entonces yo estaba, o sea, esto fue escrito para mí o cómo, ¿sabes? Me Porque parece demasiado loco lo que porque, estás porque contando. me contaba y me hablaba de cosas que yo estaba viviendo. Me acuerdo mucho de un versículo que decía algo así como, o sea, si algo te hace pecar o si algo te aleja de Dios, tienes que cortarlo de raíz. Y yo, mi trabajo me está haciendo como hacer pecar a otros porque obviamente, no conté esto, pero en el trabajo había un requisito y era ser bonita, ¿cierto? Ah, Ser mujer, bonita y delgada. ¿Por qué? Porque el uniforme era camisetica negra, leggings negro, pegadito. Entonces, claro, eso era ir y vender. enfrentarse a hombres que lo miraban a uno, ya sabes cómo, y bueno, un montón de cosas que cuando yo hacía los estudios bíblicos, ellas me confrontaban mucho y me decían, ¿tú crees que ese trabajo le agrada a Dios? Yo sabía que no, pero yo no tenía cómo más sustentarme allá.
Entonces yo era como, ¿y yo qué más hago? O sea, dime que yo qué más hago, ¿cómo puedo trabajar en otro lugar si esto es en lo que a uno normalmente lo reciben? Entonces era eso, otro, el muchacho con el que estaba. Él también me alejaba Ay, de era Cristo, todo. todo, el lugar en el que estaba, o sea, era impresionante y yo vivía impactada. ¿Y sabes qué es lo que me pareció más loco? Como en medio de todo ese caos, como de eso, de esto no se siente como casa, esto no se siente como lindo, esta persona llega y te da como ese salvavidas, como ya sé que está mal, tú ya sabes que está mal, ya sabes que no te está agradando, pero acá estoy yo y te Total. estoy enviando personas para que te acerques a mí. Así fue, o Eso me sea, parece así demasiado fue. loco. Fue impresionante porque yo también en ese momento fue que yo empecé a entender el cómo trabaja Dios. Y había muchas veces donde obviamente yo escuchaba que Dios llega en el momento más duro de una persona, Dios obra en la persona más débil, Dios obra en los momentos donde uno toca a fondo y yo sentí que así fue en Estados Unidos. Yo sentí que yo estaba, obviamente ya había tocado a fondo antes de una forma diferente, pero en ese momento yo estaba con mi familia, yo estaba acompañada, en este momento no. ¿Y tú qué momento sentiste que tú dijiste, chicos, empezó a llover un poquito, pero eso no me impedir? Diablo mentiroso dirían por ahí. Eh, Mis amores, nos tocó cambiar de spot porque empezó a llover fuertemente, Durísimo. pero eso no va a impedir que terminemos este episodio, así que retomando con lo que estaba diciendo, yo quería preguntarte en qué punto tú dijiste o yo me acerco a Dios o lo dejo a un lado y mi vida empieza por otro rumbo. Fue precisamente en ese viaje. O sea, como yo te decía, yo siento que Cristo utilizó ese viaje para lanzarme al vacío y decirme, o decides estar conmigo o no, porque ambas no puedes. Y así era como yo estaba viviendo, un piecito en el mundo y un piecito con Dios. Pero en ese viaje Él fue como a abrirme los ojos y me mostró lo que es vivir en un hogar sin Cristo, en donde yo me estaba quedando, tener un trabajo sin Cristo, enfrentar cosas tan difíciles sin Cristo, a pasar a estar en la iglesia, estar con los jóvenes de la iglesia, con las salidas con los chicos de la iglesia, donde yo me podía dar cuenta la diferencia de personas que eran, ¿sí? Darse cuenta de cómo es una persona que tiene a Cristo en su corazón y darse cuenta de cómo es una persona sin Cristo es brutal. O sea, es exagerada la diferencia. Y claro, yo llego a un punto de mi vida donde yo dije, yo no quiero ser una persona que actúa como esta gente, que eran los que estaban sin Jesús. Yo no quiero ser así, yo quiero ser más bien como ellos. Quiero estar en este ambiente siempre, quiero tener este hogar siempre. Pues cuando yo ya senté cabeza con eso y ya dije, esto es lo que yo quiero, obviamente me pesó un montón todo lo que yo me estrellé, pero al mismo tiempo decía, bueno, puede que la haya embarrado, pero siento que esto fue lo que yo tuve que vivir para que Dios me agarrara, para que yo dijera, está bien, yo me rindo, está bien, ya me di cuenta que en este lado no puedo, es imposible, no quiero, entonces fue eso. Yo siempre que me preguntan, ¿cómo fue que tú te diste cuenta que tú querías esto para tu vida? Fue ver el contraste de una persona sin Cristo y ver a una persona con Cristo. Y ya la había visto varias veces, o por ejemplo en el testimonio de mis papás yo me había dado cuenta de cómo eran ellos cuando estaban lejos de Dios y todo lo que Dios hizo en sus vidas para volver a reconstruir esa relación y para hacerlos una persona completamente distinta a la que eran antes. O sea, yo digo, eso solamente lo hace Dios. Y una persona que tiene a Dios en su vida inspira unas cosas que tú no ves en una persona normal, ¿sí? Es un sentir muy extraño, pero siento que eso fue lo que me hizo caer en cuenta lo que yo quería. Y yo los veía a ellos, era como ver aquí a este lado, todo colorido, lindo y hermoso, y allá, horrible. Entonces yo decía, bueno, ¿yo en dónde quiero estar? Pues obviamente en este lado. Entonces fue duro, o sea, fue unos 4 meses que se sintieron eternos. Obviamente yo me puse súper triste cuando yo me tuve que devolver. Y me acuerdo que unos días antes de devolverme, yo les dije a mis chicas con las que estaba estudiando, dije, yo me quiero bautizar. Pero ellas me dijeron, ok, bautízate acá. Pero yo dije, no. Yo dije, no, yo quiero hacerlo en mi casa.
yo quiero hacerlo con mis papás, yo quiero hacerlo en mi iglesia, porque yo sabía lo mucho que mis papás soñaban con ese momento, lo mucho que yo se los negué por mucho tiempo, porque pues yo decía, no lo necesito. Y en ese viaje darme cuenta la necesidad, o sea, es que fue una necesidad, amiga, tú no entiendes cómo esa desesperación de yo necesito bautizarme ya, o sea, yo necesito esto ya. Entonces por eso dije, el día siguiente que yo llegué a Colombia, ese día me bautizo. Y así fue. Yo me devolví cuando. Bueno, yo no me acuerdo, fue en abril. Enero, febrero, marzo, abril. Sí, en abril yo me devolví y me bauticé el 1 de mayo. A mis 20 años, porque yo cumplí mis 20 años allá en Estados Unidos y me bauticé apenas llegué acá y fue hermoso. Estoy como en shock con un montón de cosas. Me pareció demasiado bello lo que tú dijiste y que yo lo pienso, pero muy pocas veces lo digo porque se puede tomar de muchas maneras, pero muchas veces hasta que uno no personalmente no vive el otro mundo, no va a los brazos de Dios. Y Él utiliza eso para que tú vayas corriendo a sus brazos. Entonces tú puedes escuchar, tú puedes saber, lo pudiste haber visto en tu hermana, en tu mamá, en tu prima, en tu, pero hasta que no te pase a ti, uno no, como que no sé si es que no cae o... Sí. Te puedo hacer una pregunta que me surgió cuando estabas hablando y es, tú en algún punto no dijiste cómo... O sea, sí, Dios existe, pero si existe o es porque mi familia siempre me ha hablado de Dios. Sí. Si surgió esa pregunta, sí, claro. qué existencial pensar eso, Muchas veces porque, como dicen, es algo que yo no veo, es algo que yo no toco. O sea, ¿cómo yo sé que eso de lo que tanto me hablan existe? Admito que hubo algunas veces que lo pensé, pero al mismo tiempo es simplemente esa carne débil de uno, porque ¿cómo sabemos que Dios existe? Por los testimonios de la gente. Yo cómo sabía que Cristo era real y que lo que mis papás me decían no era mentira. Porque es que ellos eran, o sea, es que ¿cómo te explico? O sea, por ejemplo, mi papá era un mujeriego empedernido, iba a morir. Se volvió a Cristo y se casó con mi mamá. ¿Sí? Y él se iba a separar de mi mamá, él se iba a ir del hogar, él estaba en otro cuento, ¿sí? Cristo llegó a su vida y él, me quiero casar. Y mi mamá no lo podía creer, porque mi papá estaba en contra del matrimonio. Y que Cristo llegara a su vida y él quisiera casarse, y que se casaran, y que a día de hoy su relación esté estable, estén juntos, eso solo lo hace Dios. Wow. Y mi mamá es bailarina y modelo de profesión. Uy. Y ella trabajaba en eso. Okay. Entonces imagínate ese mundo como era. Mini vestidos, exponer el cuerpo, entre más cuerpo muestres mejor te va. Y a mi mamá le encantaba mostrar. O sea, ella tiene un cuerpo hermoso, ella siempre tuvo un cuerpo hermoso, siempre ha sido divina. Claro, ella vendía con esa belleza. Llegó Cristo a su vida y ¿sabes qué pasó? Sintió pena de mostrarse y cambió totalmente su vestimenta. Llegó a tal punto que renunció. Solo lo hace Dios, solo lo hace Dios. O sea, Dios llegó a sus vidas a reconstruir todo y esa es la prueba viva de Él, no hay más. Y luego cuando yo empecé a ver mi cambio, ¿sabes cómo? ¿Cómo no puedo creer en ti? Sí, o sea, total. O sea, hay mucha gente que utiliza un montón de excusas como para cuestionar, pero es porque así no es Dios. Él trabaja de formas diferentes, Él trabaja con nosotros, que somos el testimonio vivo de Él. Porque no es como, bueno, si Dios existe, es porque hay nubes. Pues no, Dios existe porque personas que lo conocen cambian. Él transforma vidas. Y esa era la prueba de que yo tenía, o sea, esto no es mentira, esto no puede ser mentira. Por mucho que a veces el corazón de uno lo quiera hacer creer, porque hay veces que uno duda mucho. Y uno ya teniendo todo el conocimiento de la vida y es como, pero... Y viendo, o sea, conociendo testimonios, viendo tantos cambios, ya llega como ese enemigo de, ¿estás segura? Es que el diablo es así. Oigan, Bogotá. Nos entramos y... Ok. Bueno, ¿sabes qué te quería preguntar con eso que me estás diciendo? ¿Tú de qué manera has sentido que Dios te ha hablado a ti personalmente? Que tú dices, esto solamente pudo haber sido Dios y me contestó como en el momento. O sea, eso que uno dice, che, Dios, es por acá y te dice no. Y uno, uy, ¿qué?
Bueno, siento que han sido varias veces. Por ejemplo, una que yo sentí que fue así tal cual fue en Estados Unidos. Yo siento que en Estados Unidos Dios me habló de muchas maneras. Entonces yo siempre le decía a Dios, sí, tengo que estar aquí o no. Y luego, como que cuando yo salía del baño o al ratico o a los días, como que pasaba algo peor de lo que venía pasando. Entonces me acuerdo que eso me pasaba con el muchacho con el que estaba. Yo le preguntaba a Dios, a mi corazón siente que no estoy haciendo las cosas bien con él, pero pues dime, porque yo me acuerdo que él me empeliculaba y me decía, no, yo voy a la iglesia y como que yo cambio por ti. Entonces yo oraba a Dios por eso y luego él iba y la embarraba. Y era de una forma muy clara, o sea, tan clara que atentaba directamente contra mis principios en una relación. Por ejemplo, la santidad en una pareja. Yo siempre he dicho, yo quiero mi santidad y quiero entregarme a Cristo, como Él nos dice. Y cuando yo me case, ahí sí. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba orando, una vez, al rato, el muchacho adivina lo que me pide. ¡Qué Entonces fuerte! yo en ese momento supe, o sea, yo en ese momento dije, No, o sea, por más oportunidades que yo le dé de supuestamente va a cambiar, cambiar. no lo va a hacer. No lo va a hacer porque es que él no quiere a Cristo en su vida. No importa cuántas veces yo le hable de él, cuántas veces yo le invite, cuántas veces él se dé cuenta de todo lo que Cristo hace. Si él no quiere, no quiere. ¿Sí? Entonces ahí fue una de las respuestas que Dios me dio para yo despertar, despabilar y decir, aquí no fue, me voy, lo siento. Y me acuerdo que en ese momento yo dije, no más, hasta aquí llegué yo, ¿sí me entiendes? Porque yo sentí que fue algo muy directo, algo muy, muy directo, que me acuerdo que al principio me había dicho que jamás en la vida iba a pasar sobre ese principio. ¡Wow! Ese fue uno de los momentos donde sentí que me habló muy directo. Lo que yo estudié en Santiago, pues hablaba de eso. Había muchas partes donde decía, corta de raíz lo que te aleja, saca de raíz lo que te hace pecar. Y me acuerdo que en mis estudios mis chicas me decían, mira, si ese trabajo te hace pecar, Mira, no es para ti. Si ese hombre te hace pecar, no es para ti. O sea, cualquier cosa que te aleje de Cristo, tú tienes que alejarla de ti. Y obviamente había muchas cosas que a mí me costaban porque, como te digo, en ese momento yo no podía dejar mi trabajo. Y yo sentía que yo no podía dejar al muchacho porque él me daba su casa. Yo me quedaba en la casa de él. ¡Ay, qué difícil! Entonces yo sentía que si yo lo dejaba, me quedaba sin casa. ¿Y cómo fue eso? Pues porque yo al principio me quedaba, o sea, yo me quedé en su hogar porque la familia de él me ofreció quedarme y él siempre me llevaba a todas partes. O sea, él era como mi ride para todo. Entonces, claro, muchas veces yo decía, si yo me separo, él ya no me va a llevar, él ya no me va a traer, él ya no me va a como a dar el lugar de su casa, o sea, yo me voy a quedar en la calle. Y yo siento que eso era también mucho trabajo mental que él tenía en mí, ¿sabes? Yo, de alguna manera, sí, exacto. Él me hizo pensar todo el tiempo que yo necesitaba tenerlo de cerca. Y obviamente cuando yo decidí separarme, obviamente yo les conté a mis amigas y una de ellas me dijo, vente para mi casa mientras tú te vas. Entonces, inmediatamente yo dejé al muchacho, yo me fui de esa casa y me fui para donde ella. O sea, fue como que en ese momento yo dije, yo tengo que dejar básicamente todo lo que estoy viviendo en este momento para dejar de alejarme de Dios. Y si yo ya tomé la decisión de bautizarme, yo necesito irme de esta casa, alejarme de este muchacho y dejar de trabajar. Pero yo qué hago si esas tres cosas son las que me mantienen acá? Pues irme otra vez. Así eso no era lo que yo hubiera querido, así mi sueño americano no hubiese durado tanto, yo me tengo que ir. Entonces, gracias a Dios es que Dios puso a esa mujer en mi vida para sacarme del hueco en el que yo me estaba metiendo. Porque yo siento que si no hubiese sido por ella que me invitó a estudiar la Biblia y que me acompañó durante todo ese proceso, yo me hubiese estrellado el triple de fuerte. Y quién sabe yo qué estaría haciendo, porque al mismo tiempo yo dije, no, pues a lo mejor yo me quedaba por allá, porque yo me acuerdo que yo amaba estar allá, eso era el sueño divino. Fue el despertar que Dios me dio el que me impulsó a salirme de ahí. Pues obviamente fue súper fuerte, yo la pasé súper triste, súper mal, porque yo decía, mi sueño
¿dónde quedamos? Yo quería quedarme más tiempo. Pero al mismo tiempo dije, no, pero esto lo estoy haciendo por Dios, porque es que si yo no lo hago, ¿yo a qué estoy jugando? O sea, si yo decidí estar con Dios, pues yo voy a estar con Dios. Y no importa lo que tenga que sacrificar. Entonces en ese momento sacrifiqué todo, literalmente todo. Y yo estaba muy triste, pero al mismo tiempo estaba muy emocionada porque yo dije, bueno, se adelantó mi bautismo, ¿sabes? Como que llego a mi casa y ya me bautizo. Y ya, es la decisión que yo quiero para mi vida y amén, que así sea. Pero tuve que renunciar a todo, básicamente, en ese momento de mi vida. Quedarme sin nada, volver a mi casa, volver al hogar de mis papás y mirar qué hacer, porque ya era como empezar de cero. Me parece muy lindo porque siento que tuviste como un corazón muy sensible a la voz de Dios. Hace poquito yo escuché que decía como muchas veces cuando vemos un problema o viene una persona a nuestra vida a traernos caos, es como que no vemos como Dios que me está mostrando, sino somos como esta persona es mala, esta persona me hizo esto o esta situación, X o Y cosa. Y en ese momento era como este chico. Es lo que hace el enemigo con nosotros, como decirnos, tú me necesitas para vivir. Ay, sí. Y Diosito diciéndote como, confía en mí que yo te voy a, o sea, yo te voy a buscar la salida. Tú solamente confía, si tú no la veas, yo la tengo preparada para ti. Exacto. Que fueron todas estas chicas, como toda esta ayuda de, dale, acá estoy. Sí. Eso me parece muy loco. Sí. Y lo más bonito es que Dios siempre te promete que te va a sostener y que te va a dar todo, pero soltar todo y confiar solo en eso es muy duro, es demasiado duro y yo lo he vivido muchas veces. Yo siento que esa es mi lucha más grande. ¿Confiar? Confiar. Yo creo que la de todos. Sí, y más siendo nosotros tan humanos, porque el humano tiende a preocuparse por todo el tiempo y a tener el control de todo también. ¿Sabes? Ayer estaba como, esto no lo iba a contar, ayer estaba como reflexionando y yo decía, porque vi un video de alguien que decía como, no, Dios no existe, no sé qué, y él estaba súper mega con uno y como enseñado en decir, che, Dios no existe. Y yo, o sea, todos los argumentos que era, pero explícame por qué lo haces esto, explícame por qué pasa esto. Y yo decía, hay veces las personas, perdón, como que dicen no creer en Dios es porque intentan entenderlo y simplemente no podemos entender a alguien que, o sea, si lo pudiéramos entender, chicos, no sería Dios. Total, total. Entonces uno se frustra y es como, no, entonces no te entiendo, pues no creo en ti. Y eso me parece muy fuerte y muy triste. Sí, es que es como poner al todo. Entonces, como yo no entiendo el todo, pues el todo no deja de ser todo. ¿Sabes? Como que el todo sigue siendo todo, independientemente si yo lo entiendo o no, si crea o no. Entonces, como que... Y además, Dios lo dice. Dios dice, mis pensamientos son más altos que los tuyos. Mis caminos son más altos que los tuyos. Hay cosas que no vamos a entender en la forma en que Dios opera, en que Dios piensa. O sea, Dios es... Dios, o sea, es que nosotros somos esto al lado de Él y nosotros pretendemos entenderlo. O sea, no porque no lo entendamos, Dios deja de ser Él. Es así. Y yo quiero terminar este episodio preguntándote algo que yo no te lo había dicho. ¿Qué? Y es que quiero que nos digas cuál es como esa palabra, ese versículo que Dios te dio directamente a ti, que te digas, este es mi versículo favorito, esta es mi palabra, la que Dios me dio y la sigue. Dale, tienes tu tiempo para pensar, tranqui. No, pero de hecho me llegó aquí, ¿sí? Rapidísimo. Porque Okay. me acuerdo que ese versículo llegó a mí porque en ese tiempo donde yo todavía no me había enfrentado a muchas cosas en mi vida, yo intentaba leer un poquito cuando yo ya estaba como más consciente de las cosas y me acuerdo que yo siempre acudía a Proverbios o a Salmos. Sí. Por alguna razón me gustaban mucho. Y una vez, no sé cómo llegué, porque es que Salmos tiene muchos libros, yo llegué al Salmo 119 y el versículo 9, si no estoy mal es ese, decía, ¿cómo los jóvenes pueden corregir su vida siguiendo tu palabra? Y yo, ¿qué? O sea, fue tan impactante ese versículo que yo lo leí 50.000 veces. O sea, yo lo resalté, lo guardé. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo así? Lo leí en 1000 versiones. ¿Cómo pueden los jóvenes corregir su vida? Siguiendo la palabra de Dios. ¿Cómo pueden los jóvenes corregir su vida? Haciendo lo que dice tu palabra. Es como... Y yo, en esos momentos de crisis, yo decía...
O sea, que yo puedo corregir mi vida y puedo corregir el cómo me siento simplemente haciéndole caso a Dios, como así, ¿sabes? Era así, súper raro. Pero o sea, me impactó tanto ese versículo que yo lo atesoré y siempre que podía lo leía. Y obviamente me llegó mucho más en el momento indicado porque era una joven perdida que sabía de Dios, pero que todavía no había decidido seguirlo. Y ese versículo me marcó toda la vida, toda la vida. Y siempre que alguien me dice, ¿cuál es tu versículo favorito? Yo ya lo tengo. Sí. Entonces, Ay, qué hermoso. es muy Wow. lindo. Y yo nunca lo había visto en mi vida. O sea, esa fue la primera vez que yo leí ese salmo. Yo dije, ve, tan bonito. O sea, dije, Y a veces "Ay, uno amiga". quizás lo lee, pero es como, no es el momento. Entonces es como, no Total, importa. es que la palabra te marca mucho más cuando está, o sea, es que fue como cuando estudié Salmos, que yo sentí que ¿cómo era? Santiago, que me hizo, Ah. es así, cuando un versículo te hable, cuando la Biblia te habla, es cuando más te marca, no es leer por leer. Sabes que me preguntaron hace poquito y creo que es un buen momento para decir lo que me decían, como cuando yo digo, como Dios me habló, les vengo a decir que me dijo. Y son como, pero ¿cómo te habló? Entonces yo creo que uno es identificar cómo Dios se comunica con cada uno, que de mil maneras diferentes, pero uno es en su palabra. Cuando tú lees la Biblia, hay cosas que de pronto yo la leí y es como, bueno, lindo, pero no me pegó tanto. Y a ti te tocó y fue como, esto es directamente para Dios. Bueno, te está hablando Dios en ese momento. Bueno, chicos, muy rico hablar contigo. Ay, me encantó. Qué gusto tenerte acá, de verdad. Wow, tu testimonio. Estaba súper ansiosa, realmente yo quería escuchar cómo, ¿De cómo dónde es tu salí? vida, claro. Sí. Entonces yo sé que igual ustedes también mucho lo querían saber, lo querían escuchar, así que acá lo tienen. Espero igual verte más pronto por acá, Ay, sí, por porque favor. me quedé con 80.000 preguntas, pero si no el episodio es hace como de 2 horas. Hay que dejar Eh, la intriga, si quieren ¿ok? preguntarle algo, igual pregúntenlo acá, yo se lo mando y ella obviamente les va a contestar, mis amores. Y nada, nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio. Los quiero, bye.